Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. Deberías saber cómo la humanidad completa ha evolucionado hasta el día de hoy. Primero Dios creó a Adán y Eva, y Él también creó una serpiente. Entre todas las cosas, la serpiente era la más venenosa. Su cuerpo contenía veneno, y Satanás usó este veneno a su favor. Fue la serpiente la que tentó a Eva a pecar. Adán pecó después que lo hizo Eva, y luego los dos fueron capaces de distinguir entre el bien y el mal. Si Jehová hubiese sabido que la serpiente tentaría a Eva, y que Eva podría tentar a Adán, ¿por qué los puso a todos juntos dentro de un jardín? Si Él era capaz de predecir estas cosas, ¿por qué creó una serpiente y la colocó en el interior del jardín del Edén? ¿Por qué el jardín del Edén contiene frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Acaso Él tenía la intención de que ellos comieran este fruto? Cuando Jehová vino, ni Adán ni Eva se atrevieron a mirarlo de frente, y fue solo en este momento que Jehová supo que habían comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que habían sido presa de los engaños de la serpiente. Al final maldijo a la serpiente y maldijo a Adán y a Eva. Jehová no estaba al tanto sobre cuándo los dos comieron del fruto del árbol. La humanidad se fue corrompiendo hasta el punto de volverse malvada y sexualmente promiscua, incluso hasta el punto de que todas las cosas que albergaban en sus corazones eran malévolas e injustas. Todos se habían vuelto suciedad. Por tanto, Jehová se arrepintió de la creación de la humanidad. A partir de ese momento, Él llevó a cabo su obra de destruir el mundo con un diluvio, el cual Noé y sus hijos sobrevivieron. Algunas cosas no son en verdad tan avanzadas y sobrenaturales como la gente se imagina. Algunos preguntan, puesto que Dios sabía que el arcángel lo traicionaría, ¿por qué lo creó? Estos son los hechos. Cuando aún no existía la tierra, el arcángel era el más grande de los ángeles del cielo. Tenía jurisdicción sobre todos los ángeles en el cielo. Esta era la autoridad que Dios le concedió. A excepción de Dios, él era el más grande de los ángeles del cielo. Más tarde, cuando Dios creó a la humanidad, el arcángel llevó a cabo una mayor traición hacia Dios sobre la tierra. Digo que traicionó a Dios porque quiso gestionar a la humanidad y sobrepasar la autoridad de Dios. Fue el arcángel el que tentó a Eva a pecar. Lo hizo porque deseaba establecer su reino en la tierra y hacer que la humanidad traicionara a Dios y lo obedeciera a éste en su lugar. El arcángel vio que había muchas cosas que lo obedecían. Los ángeles lo obedecían, al igual que las personas sobre la tierra. Los pájaros y animales, árboles, bosques, montañas, ríos y todas las cosas sobre la tierra estaban bajo el cuidado del hombre, es decir, Adán y Eva, mientras que Adán y Eva lo obedecían. Así, el arcángel deseaba superar la autoridad de Dios y traicionar a Dios. Posteriormente, llevó a muchos ángeles a traicionar a Dios, que luego se convirtieron en varios espíritus impuros. ¿Acaso el desarrollo de la humanidad hasta el día de hoy no ha sido causado por la corrupción del arcángel? La humanidad es hoy día como es, solo debido a que el arcángel traicionó a Dios y corrompió a la humanidad. Este trabajo, paso a paso, no está ni siquiera cerca de ser tan abstracto y simple como la gente se imagina. Satanás llevó a cabo su traición por una razón, pero la gente
es incapaz de comprender una cosa tan simple. ¿Por qué creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas, y también creó a Satanás? Puesto que Dios desprecia tanto a Satanás, y Satanás es su enemigo, ¿por qué creó a Satanás? Al crear a Satanás, ¿no estaba él creando un enemigo? Dios en realidad no creó un enemigo. Más bien, él creó un ángel, y más tarde el ángel lo traicionó. Su estatus era tan grande que deseó traicionar a Dios. Se podría decir que esta fue una coincidencia, pero también fue una tendencia inevitable. Es similar al hecho de cómo uno va a morir inevitablemente a cierta edad. Ciertas cosas ya se han desarrollado hasta una etapa específica. Hay alguna gente absurda que dice: puesto que Satanás es tu enemigo, ¿por qué lo has creado? ¿Acaso no sabías que el arcángel te traicionaría? ¿Acaso no puedes echar una mirada de eternidad a eternidad? ¿Acaso no conocías su naturaleza? Ya que sabías claramente que éste te traicionaría, entonces ¿por qué lo hiciste arcángel? Incluso si se ignora el tema de tu traición, aún así, se llevó a tantos ángeles y descendió al mundo de los mortales para corromper a la humanidad. Hasta el día de hoy, tú no has podido completar tu plan de gestión de 6000 años. ¿Es esto correcto? ¿No estás creando más problemas de los necesarios? Y otros dicen: si Satanás no hubiese corrompido a la humanidad hasta el presente día, Dios no habría salvado a la humanidad de esta manera. En este caso, la sabiduría y omnipotencia de Dios habrían sido invisibles. ¿Dónde se manifestaría su sabiduría? Entonces Dios creó una raza humana para Satanás. En el futuro, Dios revelaría su omnipotencia. De no ser así, ¿cómo descubriría el hombre la sabiduría de Dios? Si el hombre no se hubiese resistido a él, ni hubiese actuado con rebeldía hacia él, sería innecesario que sus actos se manifestaran. Si toda la creación lo adorara y lo obedeciera, entonces él no tendría ningún trabajo que hacer. Esto está aún más lejos de la realidad de las cosas, porque no hay nada sucio acerca de Dios, y por eso él no puede crear algo sucio. Él revela ahora sus actos solo con el fin de derrotar a su enemigo, para salvar a la humanidad, la cual él creó, para derrotar a los demonios y a Satanás, que lo odian, lo traicionan y se resisten a él, y que estaban bajo su dominio y le pertenecían a él desde el principio. Él quiere derrotar a estos demonios y al hacerlo revelar su omnipotencia a todas las cosas. La humanidad y todas las cosas sobre la tierra están ahora bajo el dominio de Satanás y bajo el dominio de los malvados. Dios quiere revelar sus actos a todas las cosas para que la gente lo conozca y con ello vencer a Satanás y derrotar totalmente a sus enemigos. La totalidad de este trabajo se logra por medio de la revelación de sus actos. Todas sus criaturas están bajo el dominio de Satanás y por ende él desea revelar su omnipotencia a ellos, derrotando con ello a Satanás. Si no existiera Satanás, él no necesitaría revelar sus actos. Si no fuera por el acoso de Satanás, él habría creado a la humanidad y los guiaría a vivir en el jardín del Edén. ¿Por qué él nunca reveló todos sus actos a los ángeles o al arcángel antes de la traición de Satanás? Si los ángeles y el arcángel lo hubiesen conocido y también lo hubiesen obedecido desde el principio, entonces él no hubiese llevado a cabo estos actos de trabajo sin sentido. Debido a la existencia de Satanás y los demonios, la gente se resiste a él y están llenos hasta el tope de un carácter rebelde. Y por eso Dios quiere revelar sus actos. Debido a que él desea hacer la guerra a Satanás,
Él tiene que usar su propia autoridad para derrotar a Satanás y utilizar todos sus actos para derrotar a Satanás. De esta manera, su obra de salvación que Él desempeña entre la humanidad permitirá que la gente vea su sabiduría y omnipotencia. La obra que Dios hace en la actualidad es significativa y de ninguna manera se asemeja a lo que algunas personas dicen. ¿Acaso el trabajo que tú haces no es contradictorio? ¿No es esta sucesión de trabajos un mero ejercicio para que te crees problemas? Tú creaste a Satanás, luego le permitiste que te traicionara y que se resistiera a ti. Tú creaste la humanidad y luego la entregaste a Satanás y permitiste que Adán y Eva fueran tentados. Puesto que has hecho todas estas cosas intencionalmente, ¿por qué detestas a la humanidad? ¿Por qué detestas a Satanás? ¿No son acaso estas cosas producidas por ti mismo? ¿Qué hay allí para que odies? Mucha gente absurda dirá eso. Desean amar a Dios, pero en sus corazones se quejan de Dios. ¡Qué contradictorio! No comprendes la verdad. Tienes demasiados pensamientos sobrenaturales e incluso aseveras que estos son un error de Dios. ¡Qué absurdo eres! Tú eres quien juega con la verdad. No es un error de Dios. Algunas personas incluso se quejan una y otra vez. Fuiste tú quien creó a Satanás y fuiste tú quien le entregó a Satanás la humanidad. La humanidad posee un carácter satánico. En lugar de perdonarlos, tú los detestas enormemente. Al principio tú amabas a la humanidad enormemente. Tú tiraste a Satanás en el mundo del hombre y ahora detestas a la humanidad. Eres tú quien detesta y ama a la humanidad. ¿Cuál es la explicación para esto? ¿No es esto una contradicción? Independientemente de cómo vosotros lo veáis, esto fue lo que ocurrió en el cielo. El arcángel traicionó a Dios de esta manera, y la humanidad se corrompió de esta manera, y aún hasta hoy continúa siendo así. Independientemente de cómo lo parafraseéis, esta es toda la historia. Sin embargo, vosotros debéis comprender que Dios hace la obra de hoy con el fin de salvaros y con el fin de derrotar a Satanás. Debido a que el ángel era particularmente débil y no poseía habilidades, se volvería arrogante si se le daba autoridad, particularmente el arcángel, cuyo estatus era superior al de cualquier otro ángel. El arcángel era el rey de todos los ángeles. Guiaba a millones de ángeles y bajo Jehová su autoridad superaba a la de cualquier otro ángel. El arcángel quería hacer esto y aquello y quería llevar a los ángeles al mundo del hombre para administrar el mundo. Dios dijo que Él administra el universo. El arcángel dijo que el universo era suyo para administrar y a partir de ese momento traicionó a Dios. En el cielo, Dios había creado otro mundo. El arcángel deseaba administrar este mundo y también deseaba descender al reino del hombre. ¿Podría Dios permitirle hacer esto? Por tanto, lo abatió y lanzó al aire. Desde entonces, el arcángel ha estado corrompiendo a la humanidad. Dios le ha hecho la guerra con el fin de salvar a la humanidad. Él ha utilizado estos 6 milenios para derrotarlo. Vuestra noción de un Dios todopoderoso es incompatible con la obra que Dios está llevando a cabo ahora. No funciona en la práctica y es sumamente absurda. En realidad, Dios solo declaró al arcángel como su enemigo después de que éste lo traicionó. Fue solo debido a su traición que éste pisoteó a la humanidad después de llegar al mundo de los hombres, y fue por esta razón que la humanidad se desarrolló así hasta el nivel donde está. Después de esto,
Dios juró a Satanás: «Te voy a derrotar y voy a salvar a la humanidad, mi creación». Al principio Satanás no estaba convencido y le dijo: «¿Qué me puedes hacer en serio? ¿Puedes en verdad golpearme y lanzarme al aire? ¿Puedes en verdad derrotarme?». Después que Dios lo golpeó y lanzó al aire, él no le prestó más atención y seguidamente comenzó a salvar a la humanidad y a realizar su propia obra, a pesar del continuo acoso de Satanás. Todo lo que Satanás podía hacer fue gracias al poder que Dios le otorgó. Se llevó estas cosas con él cuando fue lanzado al aire y ha conservado estas cosas hasta el día de hoy. Dios lo golpeó y lo lanzó al aire, pero no le quitó su autoridad, por lo que continuó corrompiendo a la humanidad. Dios, por el contrario, comenzó a salvar a la humanidad que Satanás había corrompido después de haber sido creada. Dios no reveló sus actos mientras estaba en los cielos. Sin embargo, antes de la creación del mundo, Él permitió que la gente viera sus actos en el mundo que Él había creado en el cielo, y por tanto, llevó a la gente por encima de los cielos. Él les dio la sabiduría y la inteligencia, y condujo a esa gente a vivir en ese mundo. Naturalmente, ninguno de vosotros habéis oído hablar de esto antes. Más tarde, después que Dios creó a la humanidad, el arcángel comenzó a corromper a la humanidad. En la tierra, toda la humanidad estaba en caos. Fue solo en ese momento cuando comenzó su guerra contra Satanás. Y fue solo en este momento cuando la gente vio sus actos. Al principio, sus actos estuvieron ocultos de la humanidad. Después que Satanás fue golpeado y lanzado al aire, éste se preocupó por sus asuntos y Dios se preocupó por su propia obra, librando una guerra continua contra éste por todo el camino y hasta los últimos días. Ahora ha llegado el momento en el que Satanás debe ser destruido. En el principio Dios le dio autoridad y después Dios lo golpeó y lanzó al aire, pero éste se mantuvo desafiante. Más tarde en la tierra, corrompió a la humanidad, pero en realidad Dios estaba en la tierra gestionando a la humanidad. Dios usa su manejo de la gente para derrotar a Satanás. Al corromper a la gente, Satanás lleva la suerte de la gente a un cierre y acosa la obra de Dios. Por otro lado, la obra de Dios es la salvación de la humanidad. ¿Cuál paso de la propia obra de Dios no está destinado a salvar a la humanidad? ¿Cuál paso no está destinado a limpiar a la gente, hacerlos actuar con rectitud y que vivan de una manera que cree una imagen digna de ser amada? Satanás, sin embargo, no hace esto. Este corrompe a la humanidad. Continuamente hace su trabajo de corromper a la humanidad por todo el universo. Por supuesto, Dios también hace su propio trabajo. Él no presta atención a Satanás. No importa cuánta autoridad Satanás posea, aún así, su autoridad le fue dada por Dios. Dios simplemente no llegó a darle toda su autoridad, de manera que no importa lo que éste haga, no puede superar a Dios y siempre está al alcance de la mano de Dios. Dios no reveló ninguno de sus actos mientras estuvo en el cielo. Él meramente dio a Satanás una pequeña porción de la autoridad para permitirle ejercer control sobre los ángeles. Por tanto, no importa lo que haga, no puede superar la autoridad de Dios, porque la autoridad que Dios le otorgó originalmente es limitada. Mientras Dios trabaja, Satanás acosa. En los últimos días, el acoso de éste terminará. De igual manera, la obra de Dios terminará,
y el tipo de persona que Dios desea completar se completará. Dios dirige a la gente de manera positiva. Su vida es agua viva, inconmensurable y sin límites. Satanás ha corrompido al hombre hasta cierto grado. Al final, el agua viva de la vida completará al hombre, y será imposible para Satanás interferir y llevar a cabo su trabajo. Por tanto, Dios recuperará por completo a esta gente. Satanás todavía se niega a aceptar esto. Se enfrenta continuamente contra Dios, pero Dios no le presta ninguna atención. Él ha dicho: «Yo saldré victorioso sobre la totalidad de las fuerzas oscuras de Satanás y sobre todas las influencias oscuras». Esta es la obra que ahora se debe hacer en la carne, y es también el significado de la encarnación. Es para completar la etapa de trabajo de derrotar a Satanás en los últimos días, eliminar todas las cosas que pertenecen a Satanás. La victoria de Dios sobre Satanás es una tendencia inevitable. En realidad, Satanás fracasó hace mucho tiempo. Cuando el Evangelio comenzó a extenderse por toda la tierra del gran dragón rojo, es decir, cuando Dios encarnado comenzó a trabajar y esta obra se puso en marcha, Satanás fue derrotado por completo, porque la encarnación estaba destinada a derrotar a Satanás. Satanás vio que Dios una vez más se había hecho carne y que igualmente había comenzado a llevar a cabo su obra, y vio que ninguna fuerza podría detener su obra. Por lo tanto, éste se quedó estupefacto cuando vio la obra de Dios y no se atrevió a seguir haciendo más trabajo. Al principio, Satanás pensó que también poseía mucha sabiduría e interrumpió y acosó la obra de Dios. Sin embargo, no esperaba que Dios se hiciera carne una vez más y que en su obra Dios utilizaría la rebelión de éste para servirle como revelación y juicio para la humanidad, y con ellos conquistar a la humanidad y derrotarlo. Dios es más sabio que éste, y su obra lo excede con creces. Por tanto, anteriormente he dicho lo siguiente: el trabajo que yo hago se lleva a cabo en respuesta a las artimañas de Satanás. Al final, yo voy a revelar mi omnipotencia y la impotencia de Satanás. Cuando Dios realiza su obra, Satanás lo sigue muy de cerca, hasta que al final, éste es finalmente destruido. Éste ni siquiera va a saber qué fue lo que lo golpeó. Solo se dará cuenta de la verdad una vez que haya sido aplastado y vuelto a añicos. En esos tiempos, éste ya habrá sido quemado en el lago de fuego. ¿Acaso no se convencerá éste completamente para entonces? Ya que no tendrá más tretas que usar. Es esta obra realista paso a paso que a menudo pesa en el corazón de Dios con dolor por la humanidad, y por ello es que su guerra con Satanás se ha prolongado durante 6000 años. Dios dijo así: «No volveré más a crear a la humanidad, ni volveré más a otorgar autoridad a los ángeles». A partir de ese momento, cuando los ángeles vinieron a trabajar en la tierra, se limitaban a seguir a Dios para hacer algún trabajo. Nunca más dio Él la autoridad a los ángeles. ¿Cómo hicieron los ángeles que los israelitas vieron para llevar a cabo su trabajo? Ellos se revelaban en sueños y transmitían las palabras de Jehová. Cuando Jesús resucitó 3 días después de haber sido crucificado, fueron los ángeles los que empujaron la piedra hacia un lado. El Espíritu de Dios no hizo este trabajo personalmente. Fueron los ángeles los que hacían este tipo de trabajo. Ellos desempeñaban funciones de apoyo y no tenían ninguna autoridad, porque Dios nunca más les otorgó autoridad.
Después de trabajar durante algún tiempo, la gente que Dios usó en la tierra asumieron la posición de Dios y dijeron: quiero sobrepasar al universo, quiero pararme en el tercer cielo, queremos las riendas del poder soberano. Se volverían arrogantes después de varios días de trabajo. Querían poder soberano en la tierra, querían establecer otra nación, querían todas las cosas bajo sus pies y querían estar en el tercer cielo. ¿Acaso no sabes que eres meramente un hombre usado por Dios? ¿Cómo puedes ascender al tercer cielo? Dios viene a la tierra para trabajar, en silencio y sin gritar, y se va después de completar sigilosamente su obra. Nunca pega gritos como lo hacen los humanos, sino que más bien de manera realista lleva a cabo su trabajo. Él nunca tampoco entra en una iglesia y grita: yo os voy a aniquilar a todos vosotros, os voy a maldecir y castigar a todos. Él se limita a llevar a cabo su propio trabajo, saliendo una vez que lo haya finalizado. Esos pastores religiosos que curan a los enfermos y echan fuera demonios, que dan sermones a los demás desde el púlpito, que dan discursos largos y pomposos y discuten asuntos irreales, son arrogantes hasta la médula. Son descendientes del arcángel. Después de llevar a cabo sus 6000 años de trabajo hasta el día de hoy, Dios ya ha revelado muchos de sus actos, primordialmente para derrotar a Satanás y salvar a toda la humanidad. Él usa esta oportunidad para permitir que todo en el cielo, todo sobre la tierra, todo dentro de los mares, así como hasta la última criatura de la creación de Dios en la tierra, vea la omnipotencia de Dios y vea todos los actos de Dios. Él aprovecha la oportunidad de derrotar a Satanás, revelando todos sus actos a la humanidad y permitiendo que la gente sea capaz de alabarlo y exaltar su sabiduría al derrotar a Satanás. Todo en la tierra, en el cielo y en los mares lo glorifica, alaba su omnipotencia, elogia todos sus actos y grita su santo nombre. Esta es una prueba de su derrota de Satanás. Es prueba de su conquista de Satanás. Y lo más importante, es la prueba de su salvación de la humanidad. Toda la creación de Dios lo glorifica, lo alaba por derrotar a su enemigo y regresar victorioso, y lo alaba como el gran rey victorioso. Su propósito no es simplemente derrotar a Satanás, y por ello su obra ha continuado por 6000 años. Él usa la derrota de Satanás para salvar a la humanidad. Él usa la derrota de Satanás para revelar todos sus actos y revelar toda su gloria. Él obtendrá la gloria y toda la multitud de ángeles también verá toda su gloria. Los mensajeros en el cielo, los humanos sobre la tierra y toda la creación sobre la tierra verán la gloria del Creador. Esta es la obra que Él está realizando. Su creación en el cielo y en la tierra entera verá su gloria, y Él regresará triunfante después de derrotar a Satanás por completo, y dejará que la humanidad lo alabe. De esta manera, Él conseguirá con éxito estos dos aspectos. Al final, toda la humanidad será conquistada por Él, y Él acabará con cualquier persona que se resista o se rebele, es decir, Él eliminará a todos los que pertenecen a Satanás. ¿Ves todos estos actos de Dios ahora? Y aún así te resistes y te rebelas y no te sometes. Tú alojas muchas cosas dentro de ti mismo y haces todo lo que deseas. Sigues tu propia lujuria y deseos. Esto es rebeldía. Esto es resistencia. La creencia en Dios que se lleva a cabo para satisfacer la carne, los propios deseos lujuriosos y las propias preferencias
para el mundo y para Satanás, es asquerosa, es resistente y rebelde. Ahora existen varios tipos de creencia. Algunos buscan refugio del desastre, otros buscan obtener bendiciones, mientras que algunos desean comprender los misterios y otros más tratan de conseguir algo de dinero. Todas estas son formas de resistirse. Todas ellas son blasfemia. Decir que uno se resiste o se rebela, ¿no es esto acaso en referencia a estas cosas? Actualmente son muchos los que se quejan, expresan insatisfacciones o juzgan. Todas estas son cosas hechas por los malvados. Son la resistencia y la rebeldía humana. Estas personas están poseídas y ocupadas por Satanás. La gente que Dios obtiene son aquellos que se someten a Él por completo, los que han sido corrompidos por Satanás, pero que han sido salvados y conquistados con su trabajo actual, los que han sufrido tribulaciones y al final han sido recobrados completamente por Dios y ya no viven bajo el dominio de Satanás y se han liberado de la injusticia, que están dispuestos a vivir la santidad. Estas son las personas santísimas. Ellas son las más santas. Si tus acciones actuales no coinciden con una parte de los requerimientos de Dios, serás eliminado. Esto es indiscutible. Todo se hace de acuerdo al día de hoy. Aunque Él te ha predestinado y te ha elegido, tus acciones actuales serán las que determinarán tu resultado. Si no te puedes mantener a la altura ahora, serás eliminado. Si no te puedes mantener a la altura ahora, ¿cómo puedes siquiera tener la esperanza de mantenerte a la altura después? Ahora que un milagro tan grande ha aparecido ante ti, todavía no crees. Dime, ¿cómo vas a creer en Él más adelante, cuando Él ya haya terminado su trabajo y no le quede más trabajo por hacer? Llegado ese momento, será aún más imposible que lo sigas a Él. Más tarde, Dios confiará en tu actitud y conocimiento sobre la obra de Dios encarnado y tu experiencia para determinar si eres pecaminoso o recto, o para determinar si eres alguien perfeccionado o eliminado. Tú debes ver claramente ahora. El Espíritu Santo trabaja de esta manera. Él determina el resultado de acuerdo a tu comportamiento en la actualidad. ¿Quién pronuncia las palabras de hoy? ¿Quién hace el trabajo de hoy? ¿Quién decide si tú eres eliminado hoy? ¿Quién decide hacerte perfecto? ¿No es esto lo que yo mismo hago? Yo soy el que pronuncia estas palabras. Yo soy el que lleva a cabo este trabajo. Maldiciendo, castigando y juzgando a la gente, todo ello es parte de mi propio trabajo. Al final, eliminarte también será mi propio trabajo. Todo es mi propio asunto. Hacerte perfecto es mi propio asunto, y permitirte disfrutar de bendiciones es también mi propio asunto. Todo es mi propio trabajo. Tu resultado no fue predestinado por Jehová, es determinado por el Dios de hoy. Es determinado ahora, no fue determinado antes de la creación del mundo. Algunas personas absurdas dicen: tal vez haya algo malo con tus ojos y no me ves de la manera que debes verme. Al final tú vas a ver cómo el Espíritu manifiesta todo. Jesús originalmente eligió a Judas como su discípulo. La gente piensa cómo podía elegir un discípulo que le iba a traicionar. Al principio Judas no tenía ninguna intención de traicionar a Jesús. Esto simplemente sucedió después. En ese momento, Jesús había considerado a Judas bastante favorable. Él hizo que el hombre lo siguiera y lo hizo responsable de sus asuntos financieros.
Si él hubiera sabido que Judas malversaría el dinero, él no lo habría dejado a cargo del dinero. Se puede decir que Jesús originalmente no sabía que este hombre estaba torcido y engañoso, y que engañaba a sus hermanos y hermanas. Más tarde, después que Judas lo había seguido por cierto tiempo, Jesús lo vio engañar a sus hermanos y hermanas y engañar a Dios. La gente también descubrió que él siempre gastaba el dinero del monedero y entonces le dijeron a Jesús. Jesús solo se dio cuenta de todo esto en ese momento. Debido a que Jesús debía llevar a cabo la obra de la crucifixión, necesitaba a alguien que lo traicionara, y Judas casualmente era el único apropiado para este rol. Entonces Jesús dijo: «Hay alguien entre nosotros que me traicionará. El Hijo del Hombre va a utilizar esta traición para ser crucificado, y en 3 días resucitará». En ese momento Jesús en realidad no seleccionó a Judas para que lo traicionara. Por el contrario, quiso que Judas fuese un fiel discípulo. Para su sorpresa, Judas resultó ser un degenerado avaricioso que traicionó al Señor, y él utilizó esta situación para seleccionar a Judas para este trabajo. Si todos los 12 discípulos de Jesús hubiesen sido leales y ninguno como Judas hubiese estado entre ellos, la persona que traicionara a Jesús tendría en última instancia que haber sido alguien fuera de los discípulos. Sin embargo, en aquel momento dio la casualidad de que había uno entre ellos que disfrutaba aceptar sobornos: Judas. Por lo tanto, Jesús usó este hombre para completar su obra. Qué simple fue eso. Jesús no predeterminó esto al comienzo de su obra. Solo tomó esta decisión una vez que las cosas se habían desarrollado hasta cierta etapa. Esta fue la decisión de Jesús, es decir, la decisión del Espíritu de Dios mismo. En ese momento fue Jesús quien escogió a Judas. Luego, cuando Judas traicionó a Jesús, esto fue labor del Espíritu Santo a fin de servir a sus propios fines. Fue obra del Espíritu Santo en ese momento. Cuando Jesús escogió a Judas, él no tenía ni idea de que lo traicionaría. Solo sabía que era Judas Iscariote. Vuestros resultados también se determinan de acuerdo a vuestros niveles de sumisión actual y de acuerdo a vuestros niveles de crecimiento de vuestras vidas, no de acuerdo con la idea sobre las nociones humanas de que estaba predestinado en la creación del mundo. Tú debes percibir estas cosas con claridad. La totalidad de esta obra no se lleva a cabo de acuerdo a tu imaginación.